Continuando con la solución de triángulos rectángulos e iniciando este capítulo, nosotros anteriormente habíamos utilizado ángulos en una posición normal, es decir, en un sistema de coordenadas cartesianas XY, donde Y la habíamos llamado la ordenada y X la abscisa, como lo podemos apreciar en la figura. Ahora, en esta sección o en este capítulo, lo que nosotros vamos es a independizar los ángulos del sistema de coordenadas y vamos a definir las relaciones trigonométricas en función de ese triángulo rectángulo. Recordemos, anteriormente el segmento de recta OQ nosotros lo habíamos llamado X, el segmento de recta PQ nosotros lo habíamos llamado Y siempre decíamos que era la abscisa, y por último sabíamos que el radio de nuestra circunferencia era de valor R. Ahora, estos nuevos valores los vamos a separar y los vamos a llamar con otros nombres. Ejemplo, Y lo vamos a llamar el cateto opuesto, X, que correspondería a la abscisa, lo vamos a llamar cateto adyacente, y por último R, que lo encontramos que era el radio de nuestra circunferencia, lo vamos a llamar la hipotenusa. Ahora, con el fin de abreviar esto, nosotros vamos a decir que el cateto adyacente lo voy a abreviar por las siglas ACA de cateto adyacente. El cateto opuesto lo voy a agregar por las siglas CO y la hipotenusa lo voy a agregar por las siglas H. Algo muy importante es que si el ángulo B, por ejemplo, aquí lo estoy haciendo para el ángulo θ, pero si el ángulo θ no lo tengo y resulta que me dan ese ángulo beta, entonces ustedes lo que tienen que hacer es que el cateto opuesto siempre va a ser el opuesto a ese ángulo. Es decir, si este es el ángulo beta, o mi nuevo ángulo θ, mi cateto opuesto sería el que tenemos acá. Y el cateto adyacente sería acá, pero sería este en el caso de que el ángulo fuera este. Pero para poder solucionar este problema nosotros vamos a eliminar esto y vamos a decir simplemente que el ángulo con el que vamos a trabajar es con el ángulo θ, como lo veníamos trabajando en nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a ordenar esto de nuevo como lo teníamos y volvemos todo a la función original. Bueno, para ello nosotros habíamos definido 6 funciones trigonométricas, que teníamos el seno del ángulo θ, que era seno del ángulo θ era igual, como lo habíamos definido anteriormente, simplemente era igual a la abscisa, que era esta, sobre el radio, como nosotros lo conocíamos. Pero ahora, nosotros coloquemos aquí Y sobre R, pero ahora en nuestro nuevo sistema de triángulos rectángulos lo vamos a llamar que el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto sobre el radio, el cual ahora hemos llamado hipotenusa. Lo mismo para la función coseno del ángulo θ, simplemente va a ser igual a, lo habíamos llamado, a la abscisa, que sería X, sobre el radio nuestra función ahora simplemente nos quedaría como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como ustedes ven, es lo mismo que habíamos aprendido, solamente que ahora le estamos colocando nombres un poco más elegantes y mucho más fáciles. Simplemente nos faltaría la tangente del ángulo θ. La tangente del ángulo θ sabíamos que era igual a la ordenada, que sería Y, sobre la abscisa, que sería X. Por lo tanto, nos quedaría simplemente que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo mismo, ya sabemos que la cotangente, que es la inversa de la tangente, entonces tendríamos acá que la cotangente del ángulo θ, ya sabemos que sería igual a la abscisa sobre la ordenada, simplemente sería igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Lo mismo, venimos de la cotangente, vendría la función secante del ángulo θ. Como ya sabemos, la secante es la inversa del coseno, entonces nos quedaría R sobre X, y finalmente nos quedaría la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último tendríamos la cosecante,
que como bien sabemos es la invertida del seno, entonces finalmente nos quedaría R sobre Y o el radio sobre la ordenada y finalmente nos quedaría la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y con esto tendríamos la solución de nuestras funciones trigonométricas, que prácticamente serían 6, usando un triángulo rectángulo. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a solucionar estos problemas es dependiendo de los datos que nosotros nos den. Y se nos van a presentar dos situaciones que analizaremos a continuación. Primero, vamos a analizar la primera, cuando se conoce un lado y un ángulo. Es decir, ¿qué hacer cuando conozco un ángulo? En este caso sería el ángulo θ, y conozco cualquiera de sus lados. Puedo conocer la hipotenusa, puedo conocer el cateto opuesto o puedo conocer el cateto adyacente. Cuando conozco el ángulo y uno de sus lados, puedo usar las funciones trigonométricas para poder encontrar el resto de valores. Ahora, la otra situación es cuando se conocen dos de sus lados. Cuando, por ejemplo, conozco el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente, ustedes saben que nosotros recurrimos al teorema de Pitágoras, que nos dice que uno de sus lados, en este caso la hipotenusa, sería igual a la raíz del cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Lo mismo, entonces podría conocer el valor de seno. Y para obtener el valor del ángulo, pues simplemente puedo usar la función de la tangente o la cotangente. Solamente tenemos esas dos situaciones para poder solucionar. También algo muy importante, y es que lo que buscamos resolver en un triángulo es encontrar los tres lados, la hipotenusa, el cateto y el cateto adyacente. Y asimismo también podemos encontrar los ángulos internos. Obviamente aquí hay un ángulo que ya conocemos, que es el ángulo que forma el ángulo recto, que sería 90 grados. Y solamente nos haría falta conocer el ángulo θ y podría ser el ángulo beta, el ángulo gamma, como lo quieran llamar. Esas letras que hemos colocado dentro de esos triángulos es independiente. En algunos casos se puede encontrar como el ángulo A o el ángulo B, o en otros casos como el ángulo θ, el ángulo beta, el ángulo gamma. No importa. Lo importante siempre es que debemos encontrar la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente, el ángulo y los ángulos internos que forman nuestro triángulo rectángulo. Y para ello nosotros vamos a usar siempre las funciones trigonométricas que ya la hemos visto y las hemos deducido, que son 6. En el siguiente video empezaremos a hacer algunas aplicaciones de esto que acabamos de encontrar.